Vamos a continuar, hermanos, dando gracias a Dios al ver el bimestre del consumo eléctrico. No me preocupa el dinero, me preocupa qué rápido se van 2 meses, y cuando es 2 meses y 2 meses. Y no solo son meses, es vida que se va, hermano. Y hay que prepararnos. Hay una obra de avivamiento del Espíritu Santo, hermano, avivando su obra en medio de los tiempos. Y el trabajo del Espíritu es presentarle a Cristo, que es la figura del novio que viene, y Él está preparando a la novia, está levantando, aclarando, apasionando a la novia por el novio, porque ¿qué novia será aquella que no quiere casarse con el novio? Que podamos verdaderamente clamar a Él: sí, ven, Señor Jesús. Amén. Y en eso estamos, hermano. Y yo creo que es el sentir de que Dios está avivando, y veremos buenos tiempos en cuanto a la iglesia y su Señor. Recuerde, el objetivo es predicar el evangelio de salvación a toda criatura. Fuimos alcanzados para alcanzar. Hemos recibido de gracia para de gracia dar. No confundirlo con los bienes materiales. Recuerde que como hijos de Dios no tenemos que estar como los gentiles que no conocen al Señor. Dice que no tenemos que estar preguntando qué comeremos, qué vestiremos, porque nuestro Padre, que cuida toda su creación, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Lo que nosotros debemos de hacer es buscar el reino de Dios primero, hermano. Así que es lo que estoy reafirmando con todo amor en la Escritura. Quitémosle lo material. La Escritura se aplica a lo espiritual, ¿sí? Y hoy nos toca ver, como el domingo que hablamos de discípulos y multitud. Y ese es el llamado que Dios está haciendo. ¿Quieres ser discípulo o quieres ser multitud? Él escoge, Él llama, y es mi deseo, hermano, porque la cosecha es mucha y los obreros pocos. Necesitamos obreros comprometidos que quieran servir al Señor para la expansión del Evangelio. Recuerde que ese es el énfasis, ¿sí? No perderlo. No estamos hablando de lo material, que eso Dios tiene cuidado de ello, hermano, ¿sí? Oramos. Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, Dios. Gracias por la vida. Gracias porque hoy extiendes tu misericordia. Gracias porque conforme a tus riquezas, Señor, en gloria, tú suples nuestras necesidades físicas, emocionales, y sobre todo nos das el pan, el maná del cielo, que es Jesucristo, que es nuestro sustento. Te suplico, Padre, que se active fuertemente la presencia, la obra del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, Señor, convenciéndonos, aclarándonos, dirigiéndonos, Señor, y reconociendo nuestras limitaciones, pero animados, Señor, que estudiamos el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y reconociendo que es poco, tan poco lo que conocemos y tenemos de ti, Señor. Pero sabemos y sé, Señor, en esta hora que tú puedes multiplicar y alimentarnos a todos, Señor, los presentes y los que oyen, Señor, a través de las redes, que también ellos reciban tu alimento espiritual. Porque es a esto que venimos, Señor, a alabarte, a darte gracias, a honrarte y a recibir más de ti, Señor, para continuar en esta ardua lucha, en este largo camino, Señor, contra toda oposición, contra todo viento contrario, Señor. Nosotros estamos fortalecidos en ti. Sabemos que la oposición, los problemas, Señor, naturales, físicos, materiales, emocionales y espirituales están allí, Señor, pero que si tú estás con nosotros, sabemos que nadie podrá parar tu obra de dar a conocer tu gloria, Señor, en toda esta tierra. Padre, te pido por todos y cada uno de los aquí presentes que tomes nuestras cargas, Señor, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras tribulaciones, y que nos aclares, Padre,
muchas de las cosas que suceden en el diario vivir. Enséñanos, Señor, aumentanos, Padre, el conocimiento y con ello la fe para poder continuar, Señor, entendiendo los tiempos y que podamos ser útiles, Señor, en el establecimiento de tu reino. Así sea, y a ti y solo a ti sea toda honra, honor y gloria y poder. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma nuestras vidas, condúcenos, guíanos, consuélanos, Señor, y aumentanos, Padre, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 14, ya estamos terminando. Nos toca esta otra narración divina, ahora a través de Mateo, y tiene por título en las Biblias: Jesús anda sobre el mar. Aunque sabemos que en esta narrativa no solo Jesús vino a ellos sobre el mar, sino también ¿quién caminó sobre ese mar? Pedro, aleluya. Entonces vemos cosas hermosas aquí. Pero esta es la segunda tormenta que pasaron los discípulos. Recuerde que vimos en Mateo 8 que pasaron una tormenta. ¿Cuál es la diferencia de la tormenta de Mateo 8 a la de Mateo 14? Que en la primera Jesús iba en la barca con ellos. En la segunda Jesús no estaba. Sí. Pero vemos pues, por eso el título de nuestro estudio esta hermosa tarde es El discípulo. Ojo, porque el domingo vimos que el discípulo, los discípulos, ¿sí? ¿Se acuerdan el domingo? ¿Quiénes vieron la multiplicación? ¿Las multitudes o los discípulos? Tuvimos un pasaje que dice que a Moisés notificó sus caminos. O sea, a Moisés le dijo lo que iba a hacer y el pueblo se maravilló y lo vio. Pero ¿a quién le explicó lo que iba a hacer? Y fue instrumento de él. Hermanos, esa es la dicha que tiene un discípulo. El discípulo está viendo. Las multitudes solo reciben el milagro. Entonces la pregunta del domingo fue: ¿qué quiere ser? ¿Discípulo o multitud? ¿Verdad? Y oramos que querramos comprometernos más, ¿sí? Ya era tarde, no habían comido. Ellos se pusieron a servirle a las multitudes. Yo creo han de haber comido hasta el final. Y ya al terminar, el Señor Jesús les dice: levanten lo que recogió. Y se llenaron 12 cestas, hermano. ¿Sí? 12 discípulos, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 cestas llenas. ¿Qué es la figura aquí? Que Él les dio y les mostró. Porque es importante, porque estoy retomando el pasaje del domingo, porque ¿cuál es el propósito de los milagros para los discípulos, hermano? Recuerde, ellos están en la escuela con Jesús, están en el discipulado con Jesús. Ellos están madurando, preparándose, ellos están de primera mano viendo los milagros del Señor. Porque usted se va a dar cuenta que al final de esta narrativa del 14, donde Él los mete a la barca, al final Marcos narra, dice, porque ellos ya se habían olvidado del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, porque su corazón se había endurecido. Y de antemano les digo, hermano, no se olvide los milagros que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque cuando venga el problema, la necesidad actual, usted tiene que echar mano ¿de qué? De la fe. ¿Y la fe en qué se fortalece? En lo que Él hizo. Recuerde que hemos estado enseñando eso ya tiene rato. La fe se basa en lo que Él ha hecho. La esperanza en que lo que Él hizo lo hará. ¿Cuántos están ahí? Hermano, tengo miedo ay, Señor, ¿y cómo? Pero me acuerdo que Él rompió mis cadenas, que no pudo, los médicos, mi madre se arrodilló y no pudo, y no por falta de amor, porque el único que tiene poder para romper las cadenas se llama Jesucristo, y Él sí pudo. Entonces cuando mi problema es nuevo, yo digo, me acuerdo de alguien. Y es lo que Dios le dice a Israel: acuérdate de los milagros en Egipto.
No te desesperances, es decir, ¿y ahora cómo? Hermano, acuérdate que el que te sacó ayer no se ha cortado su mano, no se ha debilitado. Él no mengua. Él te sacó ayer y te puede sacar hoy. Pero hay que ver que Dios tiene propósitos, hermano. ¿Sí? Recuerde que si te vienen males, pero tú estás bien, estás caminando bien, estás luchando por vivir en la santidad, no, eso no se llama consecuencia, se llama prueba. Pero si te vienen males porque andas mal, se llama consecuencia de pecado. ¿Está claro, verdad? Muy bien, le doy lectura. Mateo 14, verso 22. Enseguida, ¿sí?, después de la multiplicación de los peces y los panes, no los dejó ni respirar. Enseguida. Luego entonces, inmediatamente, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y hay un apéndice en el verso 34. Y terminada la travesía, quiero que vean ustedes la sucesión de estos hechos. Termina de alimentar a las multitudes e inmediatamente Jesús monta, permíteme la expresión, a sus discípulos. Rápido, los monta y les dice: váyanse al otro lado, yo voy a despedir a la multitud. Y Jesús está despidiendo a la multitud mientras los discípulos iban en la barca al otro lado. Y ya sucede esto del viento contrario, pero cuando llegan a la otra orilla, dice que y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de Genesaret o de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La gloria sea su nombre. Entonces, hemos estado enseñando y remarcando los evangelios, el libro de Hechos trae mucha literatura narrativa, se llama, ¿sí? Y hay que tener cuidado con la narrativa, porque no todo lo narrativo es normativo, ¿sí? El libro de Hechos es un libro histórico donde nos narra hechos históricos, únicos e irrepetibles. O sea, este estilo es narrativo, pero no todo es normativo. ¿Me expliqué? O sea, no podemos tomar como canon todo lo que aquí pasa, hermano, porque no es el propósito de una narrativa. Por eso usted va a ver diferentes contextos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan que narran en la barca. Marcos lo narra, le pone algunas cosas, lo hace más corto. Lucas enfoca otras cosas, pero esto confirma que son narrativas. Debemos tener cuidado cuando se quieran aplicar literalmente, porque allí nos vamos a meter ¿en qué? En problemas.
Hemos oído que cuando aplican esta narrativa y la hacen norma, dice, y así como Jesús multiplicó los peces y los panes, así va a multiplicar tus finanzas y todo. Error detectado, sismo detectado, se torció la escritura, el propósito, la homilética. Debemos entender que es aplicar lo espiritual a lo espiritual, no materializarlo, hermano. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Aquí no habla de enriquecimiento, de multiplicación, no. Aquí habla de que cómo vamos a alimentar a tanta gente. Fue la pregunta de los discípulos. Dice, solo hay un niño, dicen Juan, con 2 pececitos y 5 panes. Pero ¿qué es esto ante tamaña multitud? 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero ¿cuál es el mensaje aquí para los evangélicos? ¿Cómo vamos a llenar y a suplir la necesidad del pan del cielo del mundo? Si somos una manada pequeña, si no tenemos una gran capacidad, pero ahí es donde entra todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque recuerde, de eso se trata. Más valioso que enseñarle a alguien cómo se hacen las riquezas, etcétera, etcétera, es decirle, naciste en pecado y necesitas al Salvador. No abaratemos algo tan maravilloso, hermano. Debemos tener mucho cuidado con las narrativas, porque si la aplicas mal, ya torciste toda la grandeza de esto. Porque aquí Mateo está narrando quién, fíjese las figuras paralelas. Israel en el desierto y Jehová, o Yahvé, como se debe de pronunciar, Yahvé, hizo caer pan ¿de dónde? Decía un predicador, de las panaderías del cielo, dice. Le dio pan de la nada, hermano, y les dio a beber del agua. Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento también les da ¿qué? Pan a su pueblo. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Hermanos, nosotros pedimos el Padre Nuestro en nuestras oraciones y gracias a Dios que no nos falta ¿qué? ¿Qué comer? Pero ¿es eso lo que nos está enseñando? No, sino del pan que sale de la boca de Jehová nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo, Señor, alúmbrame. ¿Sabe que esa es una de las oraciones que todos los predicadores y maestros, y yo les digo que sí, la hacen, hermano? Porque es que tomas un pasaje y dices, Señor, y esto es para tu pueblo. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pero ¿qué va a hacer un hombrecillo como nosotros, hermano? Si Él no nos multiplica para que nosotros podamos darle el pan del cielo a su pueblo. ¿Sí se entiende? Vemos eso tan rápido y en cuanto comieron, ¿sí? Él hizo, ¿qué usted ve aquí en la narrativa, hermano? El título de mi estudio es los discípulos y las aflicciones, pero le pongo más abajo, por causa de Cristo. ¿Sí? Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Usted quiere que se levante el viento contra su barca, ya lo estoy hablando metafóricamente, determine ser santo. No, es que eso es el potestades principales, pero ¿cómo? Si lo tengo atrapado, lo tengo hipnotizado, lo tengo embelesado, pero cuando viene Dios y le habla y entonces usted dice, voy a servir al Señor, se levantan los vientos contrarios, hermano. ¿Sí? Entonces aquí es cuando nosotros determinamos servir al Señor, hermano, la oposición se levanta. Para mantenernos ¿qué? A rayas, callados, allí, lamiendo nuestras heridas, metafóricamente hablando, ¡ay, qué miserable soy! Hermano, lo que estamos viendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿A qué se refiere, hermano? ¿A hacer en las finanzas? No. Mire, para hacer dinero no necesitamos a Dios. Pastor, ¿cómo se atreve? Es que no necesitamos a Dios. Es más, aquí hay un dicho en el país que dice que el que no tranza no avanza. O sea,
¿Qué necesitamos, hermano? Pero son dos cosas diferentes. Aquí lo que está hablando es de la expansión de su evangelio. ¿Sí se oye? No tenemos que mezclar la prosperidad material, porque ¿qué es lo que dice lo que estudiamos apenas unas semanas pasadas? Que si buscamos el reino de Dios y su justicia, el qué comer, qué vestir, cómo saldremos adelante cada quincena y fin de mes, que dice que esto será añadido. Entonces no debemos desesperarnos por decir qué comeremos, qué vestiremos. No, dice, porque eso lo hacen los gentiles que no tienen a Dios. Ustedes busquen a Dios primero y su justicia. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros, hermano? Le estoy hablando a una iglesia que tiene que crecer. No podemos seguir teniendo la misma visión como que estoy la mitad en el mundo y la mitad en las cosas de Dios. No, ya es necesario entender que estas aflicciones que pasan los discípulos es por la predicación del evangelio, por la propagación del evangelio. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que a mí no me pasa nada. Pues que tú no haces nada, tú no eres piedra de tropiezo, no eres enemigo, de decir el diablo. No te metes, no, métase. Ahora, vemos algo aquí. Dice, ¿qué vas a tener? Yo le pongo aquí, tormentas aseguradas. Hermano, aunque no seas cristiano, vas a tener tormentas, sí, pero a veces no. Pero sí te aseguro que si usted se determina a servir al Señor Jesucristo con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, tormenta segura sobre su vida. Porque en esta narrativa, ¿quién los metió a la barca? Jesús. ¿Sabía Jesús que iba a haber una tormenta, que iban a venir los vientos contrarios? Él es omnisciente. Él le ordenó a los peces en ese mar, ningún pez se meta a la red de Pedro. Pero después, cuando quiso mostrarle a Pedro su poder, su divinidad, su grandeza, ordenó a todos los peces, métanse a la red de Pedro. O sea, o creemos que Él es el Todopoderoso, o nos vamos a otro lado. No, Él sabía o no sabía. ¿Por qué deliberadamente, o no dice así, enseguida, inmediatamente, luego dice Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca? ¿Quién los metió a la barca? Hermano, ¿quién es? Como dice, no es que me embarcaron. ¿Quién es el que te embarcó? El mismo que te llamó, es el que te mete. ¿Por qué el Señor nos prueba? Lo vamos a ir viendo, con la palabra lo vamos a ir viendo. Muchos de los que aquí están ya saben. ¿Qué dice? Pero lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vea esto hermoso. Como dice en Timoteo, a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo. Mire, creemos en Cristo porque se nos dio, es la fe. Pero ¿qué dice? Pero también en este paquete se les ha concedido que padezcáis por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Tormentas aseguradas, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en terreno enemigo, estamos en el terreno del diablo. Hijitos míos, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Tú abre la boca, di que eres cristiano y vas a ver cómo se levanta el viento contrario. Sí, y te quieren aplastar y avasallar y dicen, ay, mejor me callo. Pero recuerde, hermano, que no debemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Entonces, seguimos leyendo. Dice que Él los embarcó, pero Él no fue. Él se quedó a despedir a la multitud. Hermanos, Él sabía que les iba a pasar a medio lago, a medio mar. Sí sabía. Pero dice en Marcos que cuando Él subió al monte a orar, dice que Él los veía. Aleluya. O sea, Él los metió al mar. Y Él desde el monte orando, pero Él no dejó de verlos. Y vio que se levantó el viento contrario, hermano. Ahora, ellos eran, ¿qué? Pescadores. Para que un pescador se arredre ante una tormenta, ¿de qué tamaño tiene que ser la tormenta? Ahora, Él los mandó ya en la caída de la tarde, porque recuerde que ellos le dicen, Señor, ya es tarde. Y toda esta multitud no ha comido. Dice, despídelos, que vayan a las aldeas a comprar comida y mañana seguimos con el seminario. No, y el Señor dice, yo me quedo a despedir la multitud. ¿Ya era qué? Ya era la primera vigilia. Sí, porque la primera vigilia hebrea
es 6 por 4, 12, son 3 horas. De 6 a 9 de la noche es la primera vigilia. Entonces en la primera vigilia el Señor los mete a la barca, hermano, y les dice: ustedes váyanse, yo me quedo a despedir a la multitud. ¿Se imaginan? Ellos empezaron de 6 a 9, bueno, iban avanzando, iban remando. Él los alcanzó en la cuarta vigilia. La primera vigilia fue ¿de qué? ¿De 6 de la tarde? 6 más 3, 9. 9 de la noche a las 3 horas más, 12. Eso se le llama la segunda vigilia. La tercera vigilia, ¿sí? ¿Es de qué? De 12 a 3. Y la cuarta vigilia, porque dice que Él, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. ¿Cuándo es que está más oscuro? Imagínense, ya iban cansados de remar. ¿Cuántas horas aproximadas llevaban ellos remando y no avanzaban? Iban a medio lago apenas, medio mar. Y el viento contrario, y cuando ya oscureció más, hermanos, y no eran citadinos como nosotros, era gente que nació en el mar y era gente ya curtida con el mar, con la sal. Ellos, el trabajo de pescadores de mucha valentía, hermano, entrar a un mar que no sabes si vas a regresar. Ahora imagínense de noche. Si de día el mar me da miedo, de noche me da pavor. A mí no me gusta el mar. Entonces, ¿qué tiempo llevaban remando aproximadamente? Llevan cansados. Póngale usted 8 horas. A ese ritmo ya iban como unos 5 kilómetros, pero no avanzaban, hermano. Y el Señor Jesús estuvo orando a su Padre, pero estaba vigilando a sus discípulos. Él los metió. Ellos ya estaban afligidos, pero encima de todo, se infiere por la narrativa de Marcos que él bordeó, él iba caminando y luego cortó sobre el mar. Imagínese usted esta figura. Ahora, cuando él hizo acostar, dice, sienten a las multitudes de 50, de 100, dice, en el pasto, en el césped, dice la narrativa. Entonces se infiere que era primavera. Y se cree por los datos y todo que había luna llena. Entonces imagínense en esa tormenta de viento, no de agua, pero se levantaban las olas y ya ver en la terrible oscuridad de 3:30, 4 de la mañana, porque dice que fue a la cuarta vigilia. Pudo ser comenzando a las 3 de la mañana o qué. A las 6 de la mañana en primavera ya está de día. Como de 3 a 4 de la madrugada no nos dice. Pero ahora imagínese usted esta escena, hermano. No es un barco, un crucero, es una lancha. Y ellos allí espantados, pero el punto que los llevó a gritar fue que vieron a una figura humana caminando sobre este mar agitado y gritaron: ¡ay, un fantasma! O sea, estaban ¿qué? Aterrorizados, hermano. Sí, estaban ellos aterrorizados. Y si los discípulos viendo andar sobre el mar. ¿Qué enseña esto, hermano? Jesús caminó sobre el mar. Él venía de multiplicar ¿qué? Peces y panes. ¿Cómo? Los discípulos que se acercaron, ellos veían como un pez se hacía 2, se hacía 3, se hacía 4. Y los panes se hacían. Las multitudes no, porque ellos se sentaron aparte. Pero ¿quiénes estaban viendo ese milagro? Sus discípulos. Y ellos con la sacudida en el mar estaban ahí diciendo: ¿quién nos va a salvar? Y para que el terror llegara a la cúspide, vieron una figura humana. De momento no lo identificaron, al grado que ellos gritaron y dijeron que un fantasma, una aparición, un espíritu. Porque la superstición, ellos creían en fantasmas. Recuerden que venimos de clases anteriores hablando de esto. Y Jesús, ¿qué les dijo? Les habló: tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Cuántos están con su barca agitada, hermano? ¿Cuántos tienen la necesidad? Y las necesidades que ahora tenemos ya no es por causa de pecado, hermano. Ya no me andan buscando porque no sé con quién me peleé anoche, no. Es por causa de Cristo. Es por causa de la obra que ahora padecemos, hermano.
Sabemos de hermanos que están enfermos, que están luchando, gente que está perdida, gente que oyó, no entendió, y aunque no quieras, ya tu corazón no es como antes. Antes teníamos un corazón que ni de mi familia es, ¿o no? Bueno, yo sí conozco que yo así era, pero él hizo esa extraña operación y ahora tenemos necesidad y hay dolores en nuestro cuerpo y hay aflicciones. Pero no estoy hablando de las aflicciones del mundo, hermano. Estoy hablando de los dolores que tenemos que pasar por causa de expandir lo que Él hizo por los pecadores. Eso es, hermano. Esto no es para amigos. Esto no es para visitas. Estas narrativas son para que los que sirven al Señor entendamos que no importa lo tremendo, lo grande del viento contrario, porque Él puede caminar sobre turbulencia, Él puede caminar sobre cualquier cosa y puede hacerte a ti caminar sobre Él. Vea usted, hermano, porque Él dice en el Salmo 40, Isaías 41, por acá lo anoté. Él dice en el Salmo Isaías 41:10. Mira qué hermoso Isaías 41:10. No temas, dice Dios a su pueblo. Y dice Cristo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? No temáis. Yo mismo soy, les dice. Hermano, yo ahí me pregunto, Señor, si tú tienes el control de todo, ¿por qué los metiste en todo esto? Hermanos, ¿por maldad o porque era necesario? ¿Sabe qué? Es que él necesitaba, como el alfarero, él no tenía mucho tiempo, hermano. Él necesitaba ¿qué? Sacar lo mejor de sus discípulos para que él se pudiera ir y ellos pudieran tener las fuerzas espirituales para llevar a cabo la obra de la expansión de la iglesia. No lo hizo por maldad. Es como un padre que sabe que se va a ir de casa y tiene que levantarlos y decir: hey, esfuércense porque en breve me voy a ir yo. Y él estaba ocupado, hermano, de que sus discípulos ¿qué? Estuvieran bien fortalecidos, bien preparados. Es importante, hermano, como el Señor los metió al fuego. Vemos que aparece mucho el tema de no temas. Y Él les dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hermano, ¿quién es el Dios que nos esfuerza? ¿Qué significa? Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estemos en medio de las luchas, cuando no tenemos y decimos: ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¿Cómo saldré de esto? Él llega y ¿qué hace? Y nos dice una vez y otra vez, ¿qué más? Y vemos que se repite. Él llega caminando. Amado, Él no se podía gozar burlonamente de eso porque Él los metió. Y cuando él reparó, o ella, y usted lo estaba viendo, y cuando vio que yo iba a empezar a llorar, aquí estoy, no temas. Y el Señor le dijo: yo soy, no teman. Y Él nos dice, así como a su pueblo ayer: no temas, le dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire qué hermoso le dice: siempre, ¿cuándo? Siempre, ¿cuándo? Siempre, ¿cuándo? Siempre, en toda situación. Él es el que multiplica las fuerzas, pero ¿a quién? Al mundo. Él le multiplica las fuerzas al que está robando. No, ellos necesitan otro incentivo y sabemos cuáles son. Pero aquí estamos y remítase exclusivamente a los que servimos al Señor. Hermano, esta promesa no es para todos. Incluso no es ni para todos los que están en la iglesia. Lo puedes oír, pero el Señor está hablando, y yo sé que esto es difícil de entender, pero cuando tú vives para servir al Señor, los vientos se van a levantar contra ti. Estoy hablando a discípulos, estoy hablando a siervos y siervas del Señor. Pero es que yo no soy pastor, no es para mí. No,
Tú eres hijo e hija de Dios y tú te esfuerzas para hacer sal y para hacer luz. Tú estás siendo ministro, Tú ya no estás confiando en el mundo y sabes que los vientos se van a levantar contra los hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos nosotros? La promesa del que no miente. No temas, porque yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. ¿Y qué es lo que dice Él? ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué dice Él? Siempre te ayudaré. Y vuelvo a repetir, ¿qué? Siempre te sustentaré con mi poder. Eso significa, Él es poderoso, hermano. El mismo que me sustentó, el que me liberó, me adoptó como sus hijos, es el mismo que nos sigue sustentando, hermano. ¿Por qué nosotros no hemos abandonado? ¿Por qué no hemos apostatado? Porque Él es el que sustenta a sus santos. Él es, hermano. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tener la mirada fija en Él, porque él no solo es el autor, sino Él es el consumador, el que empezó la buena obra en nosotros. Él la llevará a cabo, hermano, y Él nos va enseñando. Él no nos ha dejado. Siempre te sustentaré con mi poder. He aquí, dice el verso 11, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo. Recuerde que Israel estaba en un tiempo de guerra, nosotros estamos en un tiempo de guerra, pero nuestra guerra, dice Efesios 6, no es contra otros seres humanos, no, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y para eso debemos tener ¿qué? Toda la armadura de Dios. Toda la figura en la Biblia habla de guerra, hermano. No estamos en tiempo de paz, estamos en tiempo de guerra. ¿Y cuál es el botín? Las almas. ¿Y quién es el ejército enemigo? Trata de nublar la obra, trata de confundirnos. Trata de decirnos de qué vale, no vale la pena ser cristiano. Mira cómo les va. Sí, nos va mal, pero nosotros no somos cristianos porque nos vaya bien o mal aquí, hermano. Tenemos puestos los ojos en el galardón. Tenemos puestos los ojos en vivir vidas que le agraden a Él. Y esa es nuestra oración, que cada vez más crezcamos. Dice el verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas. Y aquí ocupa una palabra que a muchos le cayó de peso: gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. Hermanos, ¿cuántos creen eso? ¿De dónde vendrá mi socorro? Él es mi socorro. Hermanos, ¿cuántos creen eso? ¿De dónde vendrá tu socorro? Él es mi socorro. Él ha sido mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él ha sido mi socorro. Y dice, y siempre estaré contigo, y siempre te ayudaré, y nunca te dejaré, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, ¿a quién hay que ir? A Él. Y vemos que Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda. Estaba aprendiendo Pedro. Estaba aprendiendo. En medio de la tormenta, en lo más profundo de la noche, cansado, no sé si comieron de la multiplicación de los peces y de los panes, no sé, pero trabajaron mucho y sin descansar. El Señor los mete a la barca y de repente, hermano, horas y horas, y no avanzaban, iban a medio mar. Pero ellos estaban en enseñanza, ¿qué? Pero intensiva, hermano. Porque era rápido, 3 años y medio, porque el Señor se iba. El Señor no iba a estar con ellos físicamente. Sabemos que Él se fue, pero Él está. El Espíritu Santo es el que nos consuela, nos direcciona, nos convence, nos libra, nos guarda. Aleluya, nos anima. Entonces le dice, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es el que paga por ti. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Mira cómo dice, limpiarás los montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá. Mire todo esto que está hablando poéticamente, hermano. Está hablando, le dice Dios a Israel, yo estoy contigo, y contra tus enemigos yo estaré contigo, y los aplastarás, los barrerás, los esparcirás.
Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Hermanos, nosotros tenemos enemigos, sí, tenemos ejércitos que se mueven, hermano. El diablo es real, los demonios son reales, sí, y se oponen a la obra. Y se van a oponer contra ti. No tienen derecho contra nosotros. No pueden dañarnos, pero sí pueden oprimirnos. Recuerde que un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser, ¿qué? Opresionado. Esa es la lucha de fe. Los pensamientos de muerte, los pensamientos de derrota, los pensamientos de desánimo, de desaliento. ¿Cómo estaban los discípulos en la barca? Ya estaban fundidos, hermano. Pero vemos que Él siempre llega a tiempo. Y cuando ellos, yo creo, ya estaban a punto de perecer, Él llega y dice: hey, no teman. Y es como dice aquí. Mira qué hermoso dice el verso 18: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Él dice: en las montañas habrá ríos y en medio de los valles habrá fuentes. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean, mire el propósito, y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová tiene poder para hacer esto y que el Santo de Israel lo creó. Hermano, ¿para qué Dios muestra, despliega su poderío? Para que los que no creen, crean, y principalmente su pueblo, el que está comenzando, como los bebés. Dios te dice y te muestra: hey, yo tengo poder. ¿Qué ya se te olvidó? Que acabo de multiplicarte los peces y los panes. Ya se te olvidó, nos narra Mateo capítulo 8, que se desató otra tormenta y yo estaba en la barca y Él le ordenó al viento y al mar: calla, enmudece. Hermano, que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida, ayer, antes de ayer. Eso es fe. Esa es la fe, hermanos, de que lo que Él hizo lo volverá a hacer. Es la esperanza que tenemos. El Dios que me sanó ayer me va a sanar hoy, hermano. ¿Por qué? Porque yo le digo: Señor, no te pido dinero, te pido fuerza, Señor, para poder seguir predicando tu palabra. Y el que diga que no se cansa, miente. Pero Él nos multiplica las fuerzas, hermano. A veces llegamos aquí el jueves, hermano, y estoy a veces así hasta pandeado. No sé si es por la edad o la situación climatológica, pero cansa. La carne se cansa, aunque esta mi carne desfallezca. Sí. Y a veces veo 2, 3 peloncitos como yo digo: Padre, gastamos más luz que nada. Y esa es mi lucha. Y al rato ya estoy gritando allá, no, casi contra la pared: canta el pueblo, esa guerra espiritual. Y desenvainas la espada y le dice: diablo, en el nombre de Jesús. No hay nombre más alto que nuestro Señor. Porque si andas en la guerra y no te tienes ningún rasguño, ni te cansas ni nada, pues entonces no es guerra. No, estamos en una lucha espiritual. Las potestades nos aplastan como nubes, como tormentas, y pareciera que somos un puñadito que no avanza, hermano. Pero no temáis, manada pequeña, que vuestro Padre os ha placido daros el reino. Aleluya. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Yo en ti te voy a mostrar que tú, tan débil que eres, porque ¿qué dice también Él? No es con espada ni con ejército, tú los vas a aplastar, los vas a moler. Un ejército como Israel los barría. Pero ¿a quién le está hablando? A su iglesia. ¿Cómo podremos, hermano, llenar la tierra con el conocimiento, con la gloria del conocimiento de Dios? Si a veces ni sabemos nosotros, a veces ¿cómo, para dónde, hermano? Él nos lleva, Él hace que nosotros podamos entender para explicar, recibir para dar, hermano. Eso es hermoso, aleluya. Entonces, dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, dice el apóstol Pablo. Mire, pareciera una herejía, hermano. Pablo les está diciendo a los colosenses: ahora me gozo, dice, por lo que estoy sufriendo por ustedes, le dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y algunos dicen: ¿cómo? Si ya Cristo dijo que consumatum es.
Pero sí, Cristo terminó su obra, hermano. No es que salvación primera parte, no, Él dijo que ya está consumado es. Pero ahora, ¿por qué Pablo dice que él tiene que sufrir? ¿Y cuántos dicen? Y yo también. Pero ahora, ¿por qué? Para dar a conocer. Ese es el evangelio. O sea, la obra que hizo Cristo fue con sufrimiento. Pero a nosotros también nos toca ¿qué? Sufrir, ya no en la cruz, sino proclamar la cruz. Y eso te va a traer ¿qué? Cuando tú proclamas la cruz de Cristo, la sangre, el precio que Él pagó, tú vas a ser atacado. Si tú no predicas a Cristo y predicas otra cosa, pero no Cristo, no su sangre, mira, el diablo hasta te va a palmear y te va a decir bien. Pero cuando tú predicas a Cristo, lo que Él hizo por amor, el enemigo se va a levantar. Por eso dice Pablo que Él padece, pero se goza por lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La obra que hizo Cristo, el evangelio, seguir ¿qué? Comunicándolo. Y eso trae aflicciones, sin duda, hermano. Pero recuerde que las aflicciones de Cristo fue para salvación. Y las tribulaciones de los discípulos es para la propagación del evangelio. ¿Sí se oye? Hermanos, y se sufre. Somos llamados a sufrir porque estamos en un mundo contrario, en un mundo inhóspito, ¿sí? Así que dice el apóstol Pablo a los Filipenses 27, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermano, ¿cuántos están entendiendo que somos llamados a sufrir por causa del evangelio? ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Pero ¿cuántos entendemos y le pude desafiar y que entienda que este mensaje, los mensajes donde Dios promete victoria, no es para el incrédulo? ¿Es para quién? Para los discípulos. No está hablando de que para que conquistemos una empresa y seamos millonarios y exportadores y shalala. No, hermano, eso el mundo te enseña cómo hacerlo. Nosotros somos llamados ¿a qué? A establecer el reino de Dios en el corazón de los perdidos. Y para eso se necesita que Dios nos fortalezca. Porque no nos estamos enfrentando contra un sistema humano, sino satánico. ¿Cuántos entienden eso? O sea, no es que no es estar aquí, que las autoridades no quieren que prediquemos, no. Ellos no son enemigos, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos, 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios? Para poder resistir. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esta lucha a la que has sido invitado tú y yo, y generaciones de cristianos, es contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, contra el diablo y sus demonios. Si no es fácil, hermano. ¿Cuánto les ha pasado cuando dicen, es que se me subió el muerto? No, es que andaba el demonio por ahí. Yo la otra noche le digo a mi esposa, Dios mío, yo te manoteaba, le digo, y tú no agarrabas la onda. Me sentía yo horrible, hermano. Cuando dice uno, no es que se me subió el diablo, el tremendo demonio, que digo, se me subió el muerto, no, dicen por ahí. No, tremendo demonio, una lucha, hermano. Llegan pensamientos de muerte, te vas a morir. ¿Y eso quién? ¿Eres tú, Señor? No, el Señor no te va a agobiar con eso. Amado, la lucha es aquí, mire, pero no aquí, en la suya también. El campo de guerra es aquí, hermano. Porque conforme el hombre piensa y cree, así vive. Y hay gente que hasta amén le dice al demonio. Sí, diablo, sí, voy a ser un miserable. No, tenemos promesas de vida y no de muerte, hermano. Tenemos promesas hermosas que en medio de la batalla, en medio dice, Señor, ¿y ahora qué? Dice, hey, no temas, que yo estoy contigo. Aleluya. Si de eso se trata.
de establecer el reino y apropiarnos de esas promesas que Dios nos da a sus siervos. ¿Quién es el que sustenta a sus siervos? A su ejército. Él lo alimenta. ¿Sí? Él da el pan y el sol para todos, hermanos, pero Él tiene trato especial. Dios hace acepción de personas, no. Dios trata a su pueblo, Dios trata a sus guerreros para establecer su reino. Somos instrumentos de Dios para salvación. ¿Cuántos entienden eso? Entonces es muy importante esto, hermano. Volvemos a ver en Mateo 14, 22, nos faltan 10 minutos, alégrese. ¿Quién metió a los discípulos al problema? ¿O no dice ahí claramente en el verso 22? Enseguida. ¿Quién no entiende ese enseguida? Inmediatamente. ¿Inmediatamente de qué? ¿Usted cree que habrá sido fácil atender, darles de comer a 5,000 varones? ¿Cuántas mujeres? No todos eran casados, pero sí la mayoría. ¿Y cuántos hijos, hermano? O sea que era una multitud. Ahora imagínense atenderlos ellos, ya era de noche, el cansancio, y luego el mismo Señor los metió a la barca, hermano, y los mandó. Y dice que despedida la multitud subió al monte ¿a qué? A orar. Hermano, en las narrativas bíblicas, ¿qué es lo que nos narran de Jesús? Su dependencia del Padre. Hermano, hermana, iglesia, toda iglesia que ora va a marcar rumbo. El común denominador de la iglesia que hizo diferencia en su territorio es una iglesia de oración. ¿Sí? Entonces tenemos que reunirnos a orar y esto no, es una iglesia que está orando, que entiende la importancia de la oración. Y ahí donde usted está en su casa con los suyos y todo es enseñar y ser un hombre y una mujer ¿de qué? De oración. Hermanos, ¿por qué la oración? Una, porque le pedimos a Dios, nos enseña Jesús, pero la otra es ¿qué? Que nos movemos en un mundo espiritual. ¿Cómo vamos nosotros a estar preparados, llenos del Espíritu Santo y reprendiendo la obra del diablo? ¿Sí se oye? Esta es una lucha espiritual. ¿O no cree usted que clamamos a Dios y Él envía ángeles a nuestro favor? Aleluya. No las barbaridades que dicen eso, que los ángeles lo mandan ellos a hacer comida y a que les planchen la ropa. Eso están perdidos. No les espera más que una horrible oscuridad. Luego dice que y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y aquí vemos que no había tanto de arriba como en Mateo 8, sino que lo terrible era lo alto de las olas, porque el viento venía contrario y levantaba las olas, hermano. ¿Cómo estaban esos hombres? Cansados, remaron increíblemente, manejaron las velas y vemos que cuando ya era lo más oscuro, ¿sí? Llega Jesús andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Entonces aquí vemos, hermano, que enseguida Él les habló. ¿Cuánto les ha hablado el Señor? Y les ha dicho, no temas, yo estoy contigo, no tengas temor. ¿Y sabes cuándo es que recibimos eso, hermano? Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos con los vientos contrarios. A veces está todo tan en paz, mira que, Señor, ¿dónde estás? Pero Él, cuando estamos nosotros en necesidad, nosotros decimos, Señor, clama a mí, dice el Señor. ¿Ya cuánto le ha dicho el Señor, hermano? Hey, yo estoy en control. Señor, pero es que ahora sí siento que ahora sí ya me agarró el diablo, Señor. Siento que ahora sí yo he vencido una tras otra. Y en esta también vencerás. Aleluya. Porque Él prometió que algunas veces estará contigo. No, siempre. Siempre. Siempre dice. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿De dónde y ahora cómo pagaré? ¿Cómo saldremos? ¿Cómo haremos? Él está con nosotros. Y a cada uno de los que aquí estamos podemos pasar y dar testimonio de las visitaciones poderosas que Dios ha tenido con nosotros. ¿Sí?
de fuerza, de restauración, de ánimo. Cuando todo parece que ya, dice uno, ya esto se acabó. No, dice Dios que no, la última palabra la dice el Señor, hermano, aleluya. Y cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, Él está allí peleando por su iglesia, porque Él dice que Él edificaría su iglesia, hermano. Y si tú estás del lado del Señor, Él está allí, Él está allí, Él está allí, Él pelea juntamente contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre sea la gloria. Y Él dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y mira qué hermoso, hermano. Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda. ¿Y sabes cómo le tengo yo escrito allá abajo en mi Biblia? La segunda llamada. Porque la primera llamada Él le dijo, ¿qué? Venid en pos de mí y te haré pescador. Y ahora aquí le vuelve a decir ¿qué? La segunda llamada. Pedro le dijo ¿qué? Señor, si eres tú. Pedro ya sabía. Él me llamó. Y si eres tú, porque ¿qué pensaba Pedro también? Pudiera haber pensado que si era un fantasma. Le dice, Señor, ¿en verdad eres tú? Y el Señor ¿qué le dijo? En verdad soy yo. Si eres tú, entonces pruébamelo. ¿Cómo? Que pueda yo caminar sobre el mar. Aleluya. Señor, ¿eres tú? Sí. ¿Eres tú el que me está metiendo en esto? Señor, sí. Entonces pruébame que voy a salir vivo de esta lucha. Aleluya. ¿Y qué hizo Pedro, hermano? Hermano, ¿qué hubiera pasado si Pedro no se baja del mar? No hubiera estado en la narrativa. Porque muchos predican y Pedro se hundió porque le faltó la fe. Sí, pero de los 12 que estaban en la barca, solo uno se bajó. Porque Pedro era el líder. Pedro le dijo, Señor, ¿eres tú? Pruébamelo. Y mira qué loco. Estaba gritando también él, un fantasma, el mar agitado y todo, y ves el mar. Y en la noche no, hermano. Yo que se lance Juan o el otro, tú pruébalo para que salgas en la película. Yo no me bajo. Pero él se bajó. ¿Qué tanto caminó? Cuando de momento dice, nos da aquí a entender, porque dice que se maravillaron, dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, no temas. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Cuánto caminó para ir a Jesús? ¿Cuánto caminó? O sea que sus discípulos, sus compañeros, ¿lo vieron qué? Vieron a Jesús caminando. Pero luego ven que Pedro se baja y vieron que Pedro también caminó sobre las aguas. Lo vieron andar sobre las aguas. Pero luego dice que Pedro, al ver lo alto de las olas, quitó los ojos de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Hermano, aunque apriete la tormenta, aunque arrecie la tormenta, aunque nos sacuda la barca, no quite sus ojos de Jesús. Él es el autor, Él es nuestro Dios, Él es el que nos llamó, Él es el que también nos sostendrá. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y en su nombre haremos proezas, hermano. Usted no quite, por mucho que le azote la barca el diablo, hermano. Usted crea que Él tiene promesa para usted. Aleluya. Y no debemos desesperarnos, no debemos de temer. Él se bajó. Pero ¿qué nos enseña aquí la narrativa? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quitemos los ojos de Jesús. Y dice que comenzó a hundirse. Pero ¿qué más nos dice la narrativa? Caminó Jesús para irlo a alcanzar, hermano. No, ¿qué infiere la narrativa ahí? Que Él extendió la mano. ¿Dónde estaba Pedro ya? Ya había llegado. Cristiano, ya no desmayes ahora. Tienes 50 años en el evangelio y te vas a apostatar ahora. No, hermano, más aférrese. Para atrás ya ni bailando, vaya. Todo para adelante, hermano. Qué vergüenza sería. Has bregado, has peleado contra ejércitos, contra gigantes, te has levantado, has dado testimonio del Señor para que ya para llegar
ya me cansé. No, hermano. Vemos entonces en esa enseñanza ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Dice, yo ya acabé, Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahora te toca a ti. Para mí, dice, yo solo espero la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día. Amado, la lucha es hasta el fin. ¿Qué nos enseña la narrativa? Pedro tuvo el arrojo de comenzar y de caminar, pero empezó a flaquear ¿cuándo? Y el Señor, ¿qué le dijo? Pues ahora te ahogas por falta de fe. ¿Así le dijo? No. Sonríe, el Señor le ama. ¿Qué hizo el Señor? Ay, Pedrito. Y si hubiera hundido saliendo de la barca, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Cuántos saben que Él es misericordioso? Que Él no nos ama por las proezas que hacemos, que Él nos ama porque Dios es amor. Y Él sabe, hermano. Pero Pedro, ¿qué es Pedro? ¿Quién de los demás caminó sobre el mar? A medianoche, con olas, con terror, solo Él. ¿Quién podía platicar qué con Él? El mar. Yo no soy nada más pescador, yo camino sobre el mar. ¿Y qué es el mar? Puede ser multitudes. El mar puede ser un mar de dicha, pero también puede hablar de un mar de problemas. Y caminar por encima de los problemas sí se puede, pero poniendo los ojos en quién. Y que sea Jesús quien nos mande. Nos hemos metido en más de cientos de problemas, pero ha sido siguiéndolo a Él. Y nos hemos metido, hermano. Cuando decidimos sembrar de nuevo aquí, hace ya va a ser 19 años, muchos de los que estaban conmigo me dijeron, ¿cómo no? Y nos reíamos el domingo pasado porque le dije a una persona, oye, ya conseguí una casita para empezar. ¿Y quién va a pagar la renta? Yo no la voy a pagar. Ya no querían saber nada de iglesia, hermano. Pero nosotros le creímos al Señor. Y aquí estamos, gloria a Dios. Puedes caminar sobre el mar, lo que tipifica el mar de problemas, de tribulación, siempre y cuando el que te meta al mar, el que te meta ahí, sea el Señor. Porque ellos, ¿por qué estaban a medio mar? ¿Porque ellos decidieron meterse a la barca? No, porque el Señor los metió. Amado, cuando estás en un problema, pero que tú sabes que no fue por tu pecado, sino por tu obediencia al Señor, no tengas temor, porque el que te metió ahí fue ¿quién? ¿Qué dice Santiago, capítulo 2? Vea Santiago rápidamente, capítulo 2, Santiago 2. Dice Santiago capítulo 2. No, capítulo 1. ¿Ya está ahí? Capítulo 1, donde dice que tengamos por sumo gozo. ¿Es qué? ¿Santiago 2 o Santiago 1? ¿Perdón? ¿Verdad que sí es al comenzar? Sí, abriendo. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? ¿A los hebreos o a la iglesia? A la iglesia. Hermanos míos, Santiago capítulo 1 versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Recuerde que una cosa es prueba y otra cosa es consecuencia. Prueba es cuando es Dios. Tú andando en la obediencia, andando en una comisión de Dios, te vienen los vientos contrarios y lo que te va a llegar son pruebas. Y debes tener ¿qué? ¿Qué es sumo? O sea, cúspide de gozo. Debes de tener gozo total en medio del mar, en la oscuridad, gozo total, porque el que te mandó es el mismo que te va a sustentar y te va a sacar de cualquier tribulación. Aleluya. Nosotros somos cristianos y estamos en esto, ¿por qué? Porque Él nos escogió. Hermano, ¿quién nos metió en esto? Si yo nada más lo que quería era dejar de tomar. Sonría. Yo no entendía más, pero si yo nada más lo único que pedía es ser libre de mis adicciones, de mi depresión, de mis deseos de muerte, y mira dónde estoy. Pero ¿quién me metió? Él me metió. ¿Quién los metió al mar? Inmediatamente los saca de una manifestación, de una prueba. Él les mostró su poder y de ahí los mete al mar. ¿Para qué? Para probarle su poder.
para decirle que Él tiene dominio sobre todo. Y decirles: no temas, yo tengo control sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el mar, sobre el viento, sobre la creación. Yo soy Dios en la carne, yo te llamé, yo voy a ir a la cruz del Calvario por ti, por amor, yo te cubriré. Dime, ¿quién puede contra ti? Si yo soy tu Dios que te esfuerza. Aleluya. Eso es las promesas, hermanos. Si nosotros no estamos sostenidos por las promesas de que fulano, que mengano, no, hermano, que Dios los guarde y tenga misericordia. A mí me sostiene lo que Él prometió para nosotros, que no desmaye. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Él nos sostiene. Mira las aves, dice Él, o no lo oyó usted cuando Él dijo: mira las aves del cielo, mira las flores, mira los lirios. Su Padre, el Padre de ustedes, la sostiene. No valen más ustedes que un ave. Él cuida de nosotros. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. No hay muerte que nos pueda vencer, hermano. Y hay que aferrarnos a las promesas. Él prometió: yo estaré contigo. No desmayes. ¿Quién te metió a ti al cristianismo, hermano? ¿Tu suegra? ¿Tu suegro? No, Él me metió. Él me llamó. Y Él los metió a la barca y les dijo: ahora nos vemos del otro lado. Y lo cumplió el Señor. Sí, ¿qué pasó? Él toma a Pedro. Ya llevo 8-7. Él toma a Pedro y camina con Pedro. Pedro caminó solo primero. Ojo con esto. Estoy terminando. Si se da cuenta, Pedro primero caminó solo. Ya iba llegando al Señor, se hundió, el Señor lo levantó. Y luego caminaron, ¿qué? De regreso, juntos. O sea, no solo Pedro caminó, sino Pedro caminó y ya no se hundió, porque lo llevaba el Señor. Yo soy el que sostiene, te asombra tu mano derecha. Él va contigo. Él está contigo. Por el amor de Dios, despierta. No tengas temor, hermano. Y luego los demás que vieron se suben a la barca y se hace calma. E inmediatamente llegaron al otro lado, porque el Señor estaba con ellos. Hermano, asegúrate que el Señor está en tu barca. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Mismo Pedro, hermano, ya anciano, él habló de eso. Imagínate, Pedro fue un actor de primera mano. ¿Y Pedro qué dice? Que es necesario, dice, que como el oro es probado, nuestra fe, que es más valiosa que el oro, tenga que ser probada con fuego. La fe, ¿por qué te lo dice Pedro? Porque a él su fe fue probada con fuego. Imagínate que le dice: Señor, eres tú. Imagínate las cosas que Pedro tenía para hablar. Hermano, bájate de la barca para que tengas que contar. Yo no quiero estar siendo aquí el único protagonista y contarles: hermanos, Dios me suplió esto, Dios me suplió el otro. Empezamos aquí, empezamos sin nada. Ahora mire cuánta gente ha sido alcanzada por la palabra. Dios te está diciendo a ti: hey, yo soy, ven. Ven a mí. No tengas temor. Aleluya. Y luego dice: le dijo: hombre de poca fe. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. No había lluvia, era solo viento. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Pedro, a Jesús, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, ellos estaban conociendo y ya se les había olvidado el milagro de la multiplicación. Amado, que no se te olvide que Él sigue haciendo milagros. Aleluya. Y Él aceptó la adoración. ¿Por qué Jesús aceptó que lo adorara? Porque Él nos está confirmando que Él es el Dios eterno. Padre, tantas gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos permites llenarnos de ti, Señor, alimentarnos, y lo haces tan real en nuestras vidas, Señor. Nos alientas, nos haces que la cobardía, que la falta, que la
Que la debilidad se vaya, Señor, y somos renovados en ti, Señor. Padre, no tenemos temor de ninguna cosa contraria, porque tú y solo tú, Señor, lo has prometido. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Y lo creemos, Señor, con todo nuestro ser. Lo hemos vivido, Padre, no cuando tú nos alcanzaste, porque desde el vientre de nuestra madre, y dice tu palabra que antes de la fundación del mundo, Padre, ya tú nos tenías escogidos y tú nos has guardado, Padre, desde la cuna hasta esta hora. Y tú y solo tú, Señor, eres digno de toda adoración. Te adoramos, Señor, porque verdaderamente, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Señor, danos fuerza, multiplícanos, danos sabiduría, valor, arrojo, Padre, que vistamos todas las armas de luz para poder rechazar toda obra del enemigo y establecer tu reino en el corazón de los que no te conocen. Y que cuantas proezas hagamos, siempre digamos: a Dios sea la gloria. Dios te bendiga, amada iglesia. Vamos para adelante sin temor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dios le bendiga. Estamos despedidos.